Hola, qué bueno que estés aquí escuchándome, tomándote este momento para ti. Hoy quiero invitarte a hablar de algo que a veces nos incomoda, que incluso nos genera un poco de culpa, pero que si lo vemos con calma podría ser una de las mejores decisiones que tomemos para nosotros. Es la idea de que en la vejez no deberíamos vivir con nuestra... Mira, sé que en nuestra cultura valoramos mucho la familia unida, la casa llena, los nietos correteando, todos bajo el mismo techo. Es una imagen que suena cálida y reconfortante, pero la realidad suele ser muy distinta de lo que imaginamos, porque vivir juntos no es lo mismo que compartir momentos. Cuando te quedas a vivir permanentemente con tus hijos, las cosas empiezan a... Primero, pensemos en lo que significa la independencia. A lo largo de nuestra vida adulta, tomamos decisiones por nosotros mismos. Elegimos dónde vivir, cómo organizar nuestros días. De repente, al mudarnos con ese poder de decisión, tienen su rutina, sus reglas, sus prioridades, y aunque no lo hagan, empieza a adaptarse y poco a poco se cuenta, piérdelo. Lo he visto muchas personas mayores, más fácil, que estarán acompañados, que no es, pero luego empiezan pequeñas, pero que en la si dejaste, si opinó, criaban, si encendiste la tele, sin quererlo, se genera una tensión que, les pregunto, ¿vale la pena vivir? Porque una cosa es pasar un día corta y otra muy distinta es compartir la vida cotidiana, 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando hay espacio físico, pero sobre todo emocional, las visitas se disfrutan más, las conversaciones fluyen y se espera con alegría el próximo encuentro. Además, la independencia no es solo cuestión de orgullo, sino también de salud mental. Cuando vives solo o en tu propio espacio, tienes que seguir organizándote, moviéndote y resolviendo problemas. Eso nos mantiene activos, alerta y conectados con la vida. Por otro lado, cuando alguien más lo hace todo por nosotros, corremos el riesgo de aislarnos, de depender hasta el punto de olvidar que aún podemos cuidar de nosotros mismos. Sé que muchos dicen, pero si vivo con mis hijos, me cuidarán mejor. Sí, puede que recibas más atención física, pero la atención emocional no siempre está garantizada. A veces, estar presente todo el tiempo hace que se pierda la paciencia. Tu presencia se normaliza hasta el punto de que ya no te ven como un invitado, sino como una responsabilidad constante. Eso puede convertirse en una carga tanto para ellos como para ti. No es egoísmo ni falta de amor, sino respeto mutuo. Es cuidar el vínculo para que se mantenga fuerte, amoroso y libre de rencor. Vivir separados no significa distanciarse, sino proteger ese vínculo. Significa que cuando los niños vienen a verte es por placer, por deseo, no por obligación. Quiero que pienses en cómo te gustaría pasar tus últimos años, en un espacio donde tengas tus cosas, tu tiempo, tus costumbres, o en un lugar donde cada decisión dependa de otros, porque la vejez no se trata de dejar de vivir, se trata de vivir de otra manera, con más calma, con más opciones personales, con más respeto por ti mismo. Por eso no vivas con tus hijos, vive cerca, visítalos, deja que te visiten, compartan momentos hermosos, pero conserva tu rincón en el mundo, ese lugar donde puedes cerrar la puerta y sentir que todo a tu alrededor te pertenece. Al considerar no vivir con hijos en la vejez, surgen muchas preguntas internas, así como comentarios de la gente. Algunos te dicen, ¿y si te pasa algo? ¿Y si te sientes solo? No es egoísta. Ahí es donde necesitas tener claridad, porque si no, esas voces externas terminan decidiendo por ti. La soledad no es estar sin gente alrededor. La verdadera soledad es sentir que no te escuchan, que no te entienden, que no hay espacio para ti, aunque estés rodeado de gente. Esto ocurre mucho en la... Puedes estar en casa de tu ruido y conversaciones y aún así sentirte invisible. En cambio, cuando tienes tu propio espacio, eliges cuándo quieres compañía y cuándo no. Eso cambia por completo tu calidad de vida. Te diré algo que no todos aceptan. Vivir con niños no siempre es más. Sí, puedes tener a alguien cerca si pasa algo, pero también puede estar trabajando, ocupado y no poder ayudarte. Por otro lado, hoy en día hay mil maneras de mantener el contacto y pedir ayuda. Teléfonos, grupos de servicios médicos, incluso tecnología que avisa si algo no. La seguridad no depende solo de la distancia física, sino de cómo te organizas. Ahora hablemos de algo más importante, la libertad. Cuando vives en tu espacio, puedes recibir a quien quieras, cuando quieras, invitar a un amigo a darte sin avisar, escucharla un poco más alta, levantarte tarde o comer algo fuera de hora. En cambio, cuando estés en casa de otra persona, que sea la de tus hijos, inevitablemente te adaptas y poco a poco eso te va quitando.
La espontaneidad es vida, es la chispa que hace que cada día sea diferente. En la vejez, lo que más necesitamos es sentir que aún hay cosas que dependen de nosotros, que podemos cambiar de planes, decidir, improvisar. La estricta rutina impune. Está por la casa ajena puede convertirse en una jaula invisible, sin barrotes, pero que aún nos limita. Hay algo delicado que pocos se atreven a decir. Cuando vives con tus hijos, por mucho amor que haya, siempre existe esa sensación de estoy estorbando o estoy ocupando un lugar que no. Aunque te digan que está bien, que también es tu casa, en el fondo sabes que la dinámica familiar es suya y que eres un invitado permanente. Con el tiempo eso duele, por eso es mucho más sano mantener cierta distancia física, no para distanciarse emocionalmente, sino para cuidar la autoestima, para que cuando te visiten lo hagan con gusto, sin estrés, y así esperes esos momentos con alegría, no como algo inevitable. Al final no se trata de vivir lejos, sino de vivir bien, cuidar el vínculo, preservar tu espacio, respetar tu propio tiempo, porque en esta etapa de la vida lo que más importa es la paz interior, la sensación de que aún controlas tu destino, incluso en cosas tan sencillas como elegir qué cortina abrir por la mañana. Hay algo que pocas personas. En la vejez, además del cuerpo, nuestra forma de ver la vida también cambia. Las prioridades se reordenan. Lo que antes era urgente, ahora no lo es tanto. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora lo valoramos como un tesoro. Esa perspectiva a menudo no coincide con la de nuestros hijos. Están en otra etapa, con responsabilidades, proyectos, con la cabeza ocupada en mil cosas. Quieren resolver, avanzar, completar. Nosotros, en cambio, buscamos otra velocidad, más calma, más contemplación, momentos más pausados. Cuando comparten el mismo techo, empiezan los enfados, porque para ellos tomarse un café media hora mirando por la ventana puede ser una pérdida de tiempo, y para ti puede ser el mejor momento. Esa diferencia de ritmo es un capricho. Viven juntos, se transforma en una fricción. Tú quieres charlar un rato, ellos tienen. Tú quieres silencio, ellos necesitan hacer ruido. Tú quieres acostarte temprano, ellos ven una serie hasta tarde. Aunque todos quieren adaptarse, lo cierto es que nadie vive como realmente quiere. Luego está el tema de la autoridad. Durante muchos años eras quien establecía las reglas, quien guiaba, quien sostenía el hogar. Pero cuando vives con tus hijos, ese rol cambia. La casa tiene otras normas, otras costumbres, y aunque cueste aceptarlo, no eres quien decide. Esa sensación de no tener la última palabra puede pesar mucho, sobre todo cuando vienes de una vida de independencia. Y algo más, cuando vives con niños, los límites se difuminan. Ellos sienten que pueden opinar sobre tu vida y tú sientes que puedes opinar sobre la suya, a veces con buenas intenciones, pero eso da pie a discusiones innecesarias. Una simple frase sobre cómo manejan el dinero o cómo educan a sus nietos puede convertirse en una herida difícil de sanar. Cuando cada persona está en su propia casa, esos cruces son menos frecuentes. La visita tiene un principio y un fin, y en ese tiempo la energía se concentra en disfrutar, ponerse al día, reír, no en señalar lo que le parece mal al otro. Por eso digo que vivir separados no es falta de amor, sino cuidar el amor. Quiero que imagines algo. Te despiertas una mañana, abres la ventana, preparas a tu pareja y en lugar de oír el ruido de una casa llena de gente apresurada, oyes el canto de los pájaros o el silencio. Decides si sales a caminar, si cocinas algo rico, si pones música sin pedir permiso, sin interrumpir a nadie, sin interrumpirte a ti mismo. Eso no tiene precio, porque la libertad en la vejez no es un lujo, es una necesidad. Mantenerla depende mucho de las decisiones que tomes hoy. Les cuento sobre Marta, una mujer de 72 años llena de vida, con una energía serena que transmite calma. Marta enviudó hace unos años y sus hijos, con la mejor intención, le dijeron: «Mamá, ven a vivir con nosotros, para que no estés sola». Al principio dudó, pero la idea de estar más cerca de sus nietos la entusiasmó, así que aceptó. Los primeros meses parecían perfectos. Desayunaban juntas, charlaban en la cocina. Ella ayudaba con algunas tareas y se sentía útil. Pero con el tiempo las rutinas empezaron a desentonar. Marta quería madrugar y poner la radio, pero su nuera trabajaba hasta tarde y necesitaba dormir más por la mañana. A veces cocinaba como siempre
y a los niños no les gustaba ese estilo de comida. Pequeños detalles que no parecían graves, pero que empezaban a causar una sensación de incomodidad. Uno intenta adaptarse, pero adaptarse constantemente cansa. Marta dejó de escuchar su programa de radio para no molestar a nadie. Cambió sus horarios, incluso sus hábitos en la mesa, y aunque nadie le preguntó directamente, sentía que no vivía como quería. Lo más difícil fue cuando empezó a notar que ya no la invitaban tanto a las salidas familiares. No por malicia, sino porque viviendo juntos creían que ya compartían suficiente tiempo. Antes, cuando vivía sola, sus hijos la llamaban más a menudo, la buscaban para tomar un café o para pasear. Ahora la veían a diario, y esa presencia constante le restaba valor al encuentro. Un día, Marta se dio cuenta de algo. Estaba físicamente más cerca de su familia, pero emocionalmente se sentía más lejos que nunca. Eso es algo que más me gustaría que entendieran. La cercanía física no siempre implica cercanía emocional. Cuando se mantiene un espacio propio, los encuentros son un regalo, no una obligación. La relación se nutre de momentos elegidos, no de una rutina impuesta. Marta finalmente tomó la decisión. Buscó un apartamento pequeño cerca de sus hijos y su vida cambió. Volvieron las llamadas, las visitas, las largas conversaciones. Volvió a escuchar la radio cuando quería, a cocinar como le gustaba, a invitar a sus amigos sin preguntar si a alguien le molestaba. Y lo más importante, volvió a sentirse dueña de su vida. Este no es un caso aislado. Lo he visto en hombres y mujeres de diferentes edades que al recuperar su independencia también recuperaron la alegría, porque la vejez no tiene por qué ser una etapa de resignación. Puede ser una época de plenitud si te permites vivirla a tu manera. Don Ernesto era un hombre de 75 años, de esos que al hablar transmiten calma, pero también gran claridad de ideas. Ernesto nació en un pequeño pueblo, trabajó toda su vida como carpintero y junto con su esposa formó una hermosa familia. 2 hijos que crecieron, estudiaron y formaron sus propias vidas en la ciudad. Cuando enviudó, sus preocupados hijos no dudaron. Papá, vende la casa del pueblo y ven a vivir con nosotros. Así no estarás solo y estaremos más tranquilos sabiendo que estás cerca. Ernesto, quien siempre había sido independiente, aceptó más por amor a sus hijos que por necesidad propia. Pensó, si esto los tranquiliza, vale la pena. Los primeros momentos fueron agradables, desayunos familiares, risas con los nietos, historias que contaba mientras hacía algún juguete de madera. Pero como suele ocurrir, la convivencia diaria empezó a resquebrajarse. Ernesto le gustaba madrugar, preparar café y salir al patio a escuchar el amanecer. Pero en casa de su hijo la vida empezaba mucho más tarde, y esa simple costumbre empezó a resultarle molesta. A veces, cuando ponía música suave por la mañana, alguien cerraba la puerta del dormitorio a la fuerza. Él lo entendía, no se ofendía, pero en su interior sentía que debía pedir permiso para vivir como siempre había vivido. La cocina era otro punto de fricción. Ernesto tenía su manera, sus horarios, sus recetas, pero en casa ajena, aunque te digan que también es tu casa, nunca dejas de sentir que ocupas un espacio que no te pertenece. Así que poco a poco cocinaba menos, hablaba menos, se adaptaba más, hasta que un día se dio cuenta de algo doloroso. Ya no se reconocía en su propia rutina. Todo lo que lo hacía sentir vivo lo había dejado de lado para encajar. Fue entonces cuando decidió hablar con sus hijos. Con respeto pero con firmeza les dijo: «Los quiero y me encanta compartir con ustedes, pero necesito volver a tener mi lugar. No porque me sienta incómodo, sino porque quiero que cada momento juntos sea por decisión propia, no por costumbre». Buscó un pequeño apartamento cerca, a pocas cuadras, y allí volvió a florecer. Recuperó sus mañanas, sus compañeros en soledad, sus paseos sin horarios. Los niños lo visitaban con más frecuencia y las reuniones volvieron a llenarse de deseo, historias y abrazos sin prisas. Lo que Ernesto aprendió es algo que todos deberíamos entender. No es egoísta cuidar tu espacio. Es una forma de proteger el vínculo con tus seres queridos, porque la convivencia forzada, tarde o temprano, desgasta incluso los lazos más fuertes. Tras escuchar historias como la de Ernesto, uno comprende que la decisión de no vivir con hijos en la vejez
vejez no es un acto de rebeldía ni de orgullo, sino una elección consciente de cuidar la paz mental y la salud emocional, porque algo pasa desapercibido. Cuando compartimos casa con nuestros hijos, inevitablemente empezamos a ver y vivir de cerca sus problemas, las discusiones de pareja, las tensiones laborales, las preocupaciones económicas, las dificultades con los niños. Todo eso, aunque no nos afecta directamente, se nos mete en la cabeza y el corazón. A nuestra edad ya cargamos con suficientes preocupaciones propias como para añadir las de los demás cada día. No me malinterpreten. Ayudar, escuchar, estar presente en los momentos importantes es hermoso y fortalece el vínculo, pero vivir constantemente en esa dinámica, absorbiendo el estrés externo, puede hacer que nuestra energía se consuma mucho más rápido. En esta etapa, la energía debe cuidarse y como un tesoro. Además, cuando mantienes tu espacio, puedes elegir qué cosas llevar y cuáles dejar pasar. Si tu hijo te llama y te dice que está pasando por un momento difícil, puedes escucharlo atentamente, acompañarlo, darle consejos y luego regresar a tu entorno tranquilo, sin dejarte atrapar por la tensión de la situación. Por otro lado, cuando vives en ese entorno, es imposible separarse emocionalmente. Hay algo más que pocos dicen. Cuando estás presente a diario, los niños pueden dar por sentado ese apoyo. Empiezan a contar contigo para todo, a veces incluso para cosas que podrían resolver ellos mismos. Sin quererlo, se genera una dependencia que no favorece a nadie. No desarrollan la misma capacidad de autonomía y dejas de vivir tu propia vida para estar disponible las 24 horas. Tener tu propia casa, aunque sea pequeña, aunque no sea perfecta, te permite mantener tu ritmo y a partir de ahí elegir cuándo dedicarte tiempo y cuándo reservarlo. Porque en esta etapa el tiempo personal es un lujo que nadie debería quitarte. Te lo digo con sinceridad. Si en la vejez no nos ponemos límites, si no defendemos nuestro espacio, terminamos siendo espectadores secundarios de nuestra propia historia. La vida, hasta el último día, merece ser vivida como protagonistas. Hay una frase de George Bernard Shaw que siempre me ha gustado y que cobra un significado muy profundo en este tema. La independencia es felicidad. Cuanto más pienso en ella, más razón le encuentro. Porque no se trata solo de tener un techo propio, sino de tener la libertad de decidir, de elegir cómo vivir cada día sin sentir que tus movimientos están condicionados por las decisiones de los demás. Esa independencia en la vejez es aún más valiosa porque llega un momento en que no quieres competir, no quieres impresionar, no quieres discutir por nimiedades, quieres paz, tu silla, tu ventana, tu música, tus momentos sagrados. Cuando vives con tus hijos, por mucho amor que haya, es muy difícil que todo eso se respete siempre. No porque no te valoren, sino porque tienen su propio mundo, su propio ritmo, y ese mundo a menudo choca con el tuyo. Así que, sin darte cuenta, empiezas a ceder espacio. Hoy es un cambio de horario, mañana es una comida que no querías, y al día siguiente es aceptar algo que no te conviene solo para evitar conflictos. Pero la vida, sobre todo en esta etapa, ya no se trata de acumular tensiones, sino de disfrutar cada momento plena y auténticamente. Eso solo es posible cuando el lugar donde vives es un reflejo de ti, cuando cada rincón habla de tu historia, cuando puedes levantarte y caminar por tu casa sintiéndote en el centro de tu propio universo. Por eso, cuando alguien me dice, pero vivir solo a esta edad es triste, respondo, lo triste es vivir en un lugar donde no puedes ser tú mismo. Lo triste es sentir que para encajar tienes que disminuirte. Lo triste es desconectar de tus costumbres para no molestar a los demás. Defender tu espacio no es egoísmo, es amor propio. Es comprender que si estás bien, podrás dar lo mejor de ti a los demás, porque la independencia no te distancia de tu familia. Al contrario, te permite abordar la situación desde una perspectiva más sana, sin resentimientos, sin sentirte una carga. Recuerde siempre, como decía yo, que la independencia no es un lujo reservado para unos pocos, es un derecho y cuando lo ejerces se transforma en felicidad. Hoy quiero que nos detengamos en algo muy concreto. ¿Cómo cambia la relación con los hijos cuando decides mantener tu propio espacio en la vejez? No es una teoría, es algo que se ve, se siente y que transforma por completo la forma en que se vive el vínculo familiar.
Cuando vives en tu casa, las visitas se vuelven especiales. Los niños no llegan por rutina, llegan por deseo. Llaman con antelación, ordinan, te dicen, ¿qué tal si voy esta tarde? Eso ya crea un ambiente diferente. El encuentro comienza con esa llamada. Por otro lado, cuando vives con ellos, las interacciones a menudo no se eligen, sino que son inevitables. Cuando algo deja de ser una elección, pierde parte de su encanto. En tu propio espacio, también eliges el momento de abrir o cerrar la puerta. Esa capacidad de decisión es fundamental para sentirte libre. Puedes pasar la mañana leyendo en bata y recibir visitas por la tarde con una sonrisa sincera. No es lo mismo recibir a alguien cuando quieres que estar disponible todo el tiempo. Otra cosa que cambia es la forma de comunicarse. Cuando vives con niños, las conversaciones suelen estar atravesadas por lo cotidiano. ¿Quién paga qué cuenta? ¿Quién se encarga de qué? ¿Qué cenamos? En casa, las conversaciones se centran en lo importante. ¿Cómo están? ¿Qué sueñan? ¿Qué te emociona? Son diálogos más profundos porque se valora el tiempo juntos. Te diré más, cuando vives separado, incluso los nietos te ven diferente. Te ven como alguien con su mundo, sus costumbres, sus historias, y eso los inspira. Aprenden que la vejez no significa encerrarse en sí mismo, sino seguir siendo uno mismo. Aprenden que se puede amar profundamente sin perder la independencia. También hay algo muy personal. Cuando vives en tu propio lugar, te cuidas mejor, te levantas y tienes que moverte, organizarte, hacer cosas. Eso te mantiene activo, y la actividad es uno de los mejores remedios contra el deterioro físico y mental. Cuando todo se hace por ti, puede parecer cómodo, pero poco a poco te apaga. Por eso quiero que lo veas así. Tener tu casa no es vivir solo, es vivir acompañado, es darte la oportunidad de seguir descubriéndote, de seguir aprendiendo, de seguir siendo dueño de tus días. Eso es algo irreemplazable. Hay algo que siempre me dicen quienes han pasado por esta experiencia. Al principio parecía perfecto, pero luego empezó a pesar. No es que el amor se acabe, sino que la convivencia diaria, con el tiempo, saca a la luz diferencias que antes no tenían tanta importancia. Una de las primeras cosas que surge es el problema de los espacios compartidos. La cocina, el baño y el salón no siempre están disponibles cuando quieres usarlos. Quizás un día quieres cocinar tu plato favorito, pero están preparando otra cosa y tienes que adaptarte. O quieres ver un programa en la tele, pero alguien ya lo está usando para otra cosa. Aunque parezca un detalle, esos pequeños ajustes diarios se acumulan. Otra situación es la diferente perspectiva del orden. Cada persona tiene su manera de mantener la casa. Quizás para ti dejar la taza en la mesa hasta más tarde no sea nada, pero para ellos sí. O viceversa, eres más meticuloso y no entiendes por qué dejan cosas tiradas. Esas diferencias, al vivir bajo el mismo techo, generan fricción constante. No olvidemos las decisiones comunes. En tu casa, decides si se compra algo nuevo, si se cambian los muebles, si se pinta una pared. En casa de tus hijos, esas decisiones ya no son tuyas. Puedes opinar, pero ellos tienen la última palabra. Aunque es lógico porque es su casa, para ti puede parecer una pérdida de control sobre tu vida. También está el tema de la intimidad. Cuando vives solo, puedes estar en silencio sin dar explicaciones o invitar a alguien a un café sin previo aviso. En cambio, cuando vives con tus hijos, todo pasa por un filtro. Tienes que coordinar, avisar y asegurarte de que no moleste a nadie. Aunque son amables, esa necesidad de pedir permiso, tarde o temprano, te limita. Hay algo muy humano que no podemos negar. Cuando la convivencia es diaria, las diferencias de carácter se notan más. Así, el hecho de que tu hijo haga algo que antes te parecía gracioso puede ahora empezar a molestarte. O un comentario de tu nuera que antes pasaba desapercibido, ahora lo sientes con más fuerza. No porque haya mala intención, sino porque en la convivencia todo se amplifica. Por eso, cuando se vive separado, esas pequeñas cosas no se convierten en problemas. Los encuentros son más breves, más placenteros, más centrados en lo bueno, y eso es lo que mantiene vivo el cariño. Cuanto más hablo de este tema, más me convenzo de que la independencia en la vejez no es un lujo, sino una necesidad emocional, física e incluso espiritual.
porque cuando mantienes tu propio espacio, defiendes mucho más que un lugar donde dormir. Defiendes tu identidad, tu historia y tu forma de vida. Vivimos creyendo que lo más importante es estar acompañados. Y sí, la compañía es vital, pero no cualquier compañía. La compañía forzada, la que surge al estar bajo el mismo techo, sin posibilidad de elección, no siempre nos nutre. A veces incluso nos consume. En cambio, la compañía elegida, la que llega cuando ambas partes la desean, es la que realmente nutre el corazón. Cuando tienes tu casa, eres dueño de tu tiempo. Nadie te apura para comer, nadie te dice que bajes el volumen, nadie decide por ti si sales hoy o no. Ese control sobre tu día, aunque parezca simple, es lo que te mantiene vivo, creativo, despierto. No se trata solo de evitar conflictos, sino de cuidar la armonía emocional. Porque cuando vives con tus hijos, cualquier tensión que tengan inevitablemente te afecta. Si están preocupados por el trabajo, los estudios de los niños o los problemas económicos, lo notas. Y a veces, sin quererlo, te ves envuelto en discusiones que no son tuyas. Eso te desgasta. Y a nuestra edad, lo que más necesitamos es dedicar energía a lo que realmente vale la pena. Otro aspecto importante es que, al vivir separados, tus hijos también crecen emocionalmente, aprenden que pueden estar ahí para ti sin que eso signifique que dependas de ellos las 24 horas del día. Ese equilibrio fortalece el respeto mutuo. Saben que pueden contar contigo y tú sabes que puedes contar con ellos, pero cada uno desde su perspectiva. Hay un detalle que no quiero pasar por alto. Vivir en tu propio espacio también te permite mantener vivas tus pasiones. Si te gusta leer, pintar, escuchar música, cocinar, lo haces a tu manera, sin interrumpir a nadie ni adaptarte a los gustos de los demás. Esas pequeñas rutinas son las que hacen que cada día tenga sentido. Por eso, antes de decidir mudarte con tus hijos, piensa bien qué ganarás y qué perderás, porque recuperar la independencia después de haberla perdido es mucho más difícil que conservarla desde el principio. Les cuento sobre Alicia, una mujer de 78 años, de esas que cuando sonríen parecen iluminar la habitación. Alicia enviudó joven y desde entonces se dedicó sola a criar a sus 3 hijos. Trabajó como costurera, hizo milagros con el presupuesto y siempre fue el sostén de la familia. Sus hijos crecieron, se casaron y formaron sus propios hogares. Durante muchos años, Alicia vivió en su pequeño apartamento, decorado por sus propias manos, lleno de recuerdos y con ese aroma a café que siempre la acompañaba. Pero con el tiempo empezó a tener problemas de movilidad. Una de sus hijas, Clara, le sugirió que se mudara a su casa. Así estarás mejor cuidada, mamá, y yo estaré tranquila. Alicia aceptó, pensando que sería temporal. Al principio todo iba bien. Desayunaban juntas, charlaban por la noche, cocinaban sus recetas de toda la vida. Pero poco a poco la dinámica cambió. Clara tenía una rutina muy diferente. Trabajaba desde casa con reuniones y llamadas todo el día. Alicia, a quien siempre le había gustado poner la radio o coser mientras escuchaba música, empezó a sentir que la interrumpía. Un día, sin querer, dejó la plancha encendida más tiempo del necesario y eso provocó un comentario de su hija, que, aunque no con mala intención, la lastimó. Sintió que había pasado de ser la madre a ser una carga. También estaban los nietos, sé que la adoraban, pero cuya energía y ruido constantes la dejaban agotada. Alicia quería estar presente, pero también necesitaba sus momentos de silencio. En su apartamento, esos momentos eran sagrados. En casa de su hija apenas existían. Lo más difícil fue darse cuenta de que, al adaptarse a las rutinas de los demás, estaba dejando de lado sus propias costumbres. Había dejado de invitar a sus amigos para no molestarlos. Había dejado de coser para no ocupar espacio. Había dejado de cocinar sus platos favoritos para no alterar sus horarios de comida. Una tarde, mientras tomaba el té sola en su habitación, Alicia pensó: estoy cerca de mi hija, pero más lejos que nunca de mí misma. Esa frase seguía resonando en su mente. Semanas después habló con Clara. Con voz suave le dijo: hija, aprecio todo lo que haces, pero necesito volver a mi lugar, no para distanciarme de ti, sino para ser mejor cuando estamos juntas. Clara se sorprendió al principio, pero comprendió. La ayudó a encontrar un pequeño apartamento a pocas cuadras.
El cambio fue inmediato. Alicia volvió a invitar a sus amigas, a coser con música de fondo, a preparar sus platos. Clara la visitaba varias veces por semana y esas visitas estaban llenas de risas, anécdotas y momentos de tranquilidad. El vínculo, en lugar de debilitarse, se fortaleció. La historia de Alicia nos recuerda que la cercanía emocional no depende de vivir bajo el mismo techo, sino de la calidad de los momentos compartidos, y que cuidar nuestro espacio es también una forma de cuidar a quienes amamos. Algo que mucha gente no comprende es que la independencia en la vejez no es solo una cuestión práctica, sino sobre todo una cuestión de autoestima, porque cuando tienes tu propio espacio, te sientes útil, capaz, dueño de tu vida. Ese sentimiento es fundamental para mantener la mente y el corazón activos. Cuando dependemos totalmente de los demás, incluso si lo hacen con amor, empezamos a perder pequeñas batallas internas. No puedo hacerlo yo mismo, mejor dejémoslo que lo hagan ellos. ¿Por qué voy a decidir si ellos ya lo deciden? No tengo por qué ocuparme de esto. Poco a poco te vas distanciando de tu propia vida hasta convertirte más en observador que en protagonista. Vivir en tu casa, aunque sea pequeña, aunque requiera esfuerzo, te recuerda cada día que aún puedes, que eres capaz de abrir las persianas, preparar la comida, organizar tu tiempo. Esas tareas sencillas que para otros podrían parecer insignificantes son victorias diarias para ti que alimentan la confianza en ti mismo. Además, algo ocurre cuando mantienes tu autonomía. El respeto de los demás crece. Tus hijos, nietos y amigos te ven como alguien que elige, que decide, que sigue construyendo su vida. Eso inspira a las generaciones más jóvenes a no resignarse, a comprender que envejecer no significa desaparecer. Por otro lado, cuando te instalas en casa de tus hijos, a menudo sin proponértelo, empiezas a asumir un rol más pasivo. Dejas que ellos se encarguen de todo y ellos, sin mala intención, se acostumbran a verte así. Con el tiempo, les cuesta mucho más considerarte alguien que decide por sí mismo. Lo que más me preocupa es que cuando cedemos demasiado espacio, también cedemos identidad. Tus costumbres, horarios y gustos se diluyen entre los de los demás. Llega un momento en que miras a tu alrededor y no reconoces nada como propio. Es una pérdida silenciosa, pero profunda. Por eso insisto tanto. No se trata solo de comodidad o de logística. Se trata de seguir siendo uno mismo hasta el último día, porque la vida no se mide solo en años. Se mide en la cantidad de momentos en los que puedes ser auténtico. A veces pensamos que la decisión de no vivir con niños es solo para nuestro beneficio, pero la verdad es que también los beneficia, mucho más de lo que imaginamos. Cuando los niños saben que sus padres se mantienen activos, tienen su casa, sus rutinas y sus amistades, sienten un profundo alivio. No tienen que estar pendientes constantemente de si estás bien o necesitas algo, porque saben que cuentas con tus recursos y organización. Eso les quita un enorme peso emocional. Te lo digo así, el amor de un hijo no se mide por las horas que pasa cuidándote, sino por la tranquilidad que siente al saber que estás bien. Esa tranquilidad es más fácil de lograr cuando hay una sana distancia física. Además, hay algo que no siempre se dice. Cuando los padres viven con hijos, a menudo sienten que tienen la culpa si no comparten suficiente tiempo o si se ocupan de sus propias cosas. Les cuesta poner límites porque temen que parezca desinterés y esa tensión desgasta el vínculo. Por otro lado, cuando cada uno tiene su casa, compartir tiempo no conlleva culpa, sino deseo. Otro aspecto importante, al mantener tu independencia, les das a tus hijos un gran ejemplo de lo que significa envejecer con dignidad. Les muestras que puedes llegar a los 70 u 80 años y seguir siendo dueño de tu vida. Les enseñas que la vejez no es una condena, sino una etapa diferente que se puede vivir con plenitud. Quiero que lo veas así. Cuando te cuidas, cuando mantienes tu espacio, no solo preservas tu bienestar, sino que liberas a tus hijos de una carga
carga emocional que, aunque no lo digan, a menudo sienten. Les permites amarte desde la libertad, no desde la obligación. Por eso, esta decisión no es solo tuya, es una forma de proteger a toda la familia, porque un vínculo saludable se construye cuando cada persona puede respirar en su propio espacio. Uno de los mayores miedos que escucho cuando hablamos de no vivir con hijos es este: ¿y si me siento solo? Es un miedo legítimo porque somos seres sociales, y el afecto, la compañía y el contacto humano son necesidades reales. Pero hay algo que debemos diferenciar. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Puedes vivir rodeado de gente y sentirte profundo. Solo porque nadie te escucha, porque no encuentras momentos de verdadera conexión. Y puedes vivir solo y sentirte acompañado porque tienes vínculos que eliges, porque buscas espacios donde conectar, porque cultivas relaciones que te llenan. El miedo a la soledad a menudo nos impulsa a tomar decisiones precipitadas, como mudarnos con los niños para sentirnos más acompañados. Pero si la convivencia no es armoniosa, ese miedo se transforma en algo más: frustración, sensación de no encajar y una soledad emocional mucho más dolorosa que la soledad física. Aprender a estar solo sin sentirse solo es una habilidad que se puede desarrollar. Empieza por reconocer que tú mismo puedes ser tu mejor compañía. Redescubre actividades que disfrutes, desde leer, cocinar, pintar, hasta cuidar plantas o aprender algo nuevo. Mantener la mente ocupada y el corazón abierto a nuevas experiencias es un poderoso antídoto contra la soledad. También es importante mantener y cultivar amistades. La edad no importa. Siempre se pueden hacer nuevos amigos. Puede ser en un centro comunitario, un taller, un grupo de caminatas o incluso con vecinos con intereses comunes. El contacto social escogido vale más que la presencia constante pero obligada. Quiero que siempre recuerdes esto: la soledad no se combate llenando la casa de gente, sino llenando la vida de sentido. Si tu día tiene un propósito, si haces cosas que te motivan, si tienes gente con quien compartir auténticamente, ese miedo se reduce. Vivir con tus hijos no te garantiza compañía emocional, pero vivir solo, con tu red de afectos bien cuidada, puede brindarte verdadera compañía y paz interior. Les cuento sobre don Ricardo, un hombre de 80 años de mirada serena, pero con una fuerza interior que se percibía en cada palabra. Ricardo fue maestro toda su vida, de esos que no solo enseñaban con libros, sino con el ejemplo. Tenía una esposa con la que compartió más de 50 años y 2 hijas que lo adoraban. Cuando murió su esposa, sus hijas, preocupadas, le dijeron: «Papá, no queremos que estés solo, ven a vivir con nosotras». Él, que siempre había sido independiente, dudó, pero aceptó, pensando que quizás así todo sería más fácil. Al principio, la casa de su hija mayor le parecía un lugar cálido. Oía la risa de sus nietos, podía compartir la mesa todos los días y sentía que su presencia le ayudaba. Pero con el paso de los meses empezó a notar ciertos cambios. A Ricardo le gustaba madrugar, salir a caminar y pasar por la panadería a comprar su pan favorito. Pero en casa de su hija las mañanas eran un caos: niños corriendo, desayunos rápidos, prisas para ir a la escuela y al trabajo. Sus paseos matutinos se acortaron hasta casi desaparecer. Le encantaba leer el periódico con calma, pero la tele siempre estaba encendida para los nietos. Aunque podía pedir un momento de silencio, sentía que interrumpía la dinámica de la casa. Con el tiempo, incluso su forma de comer cambió. Él, que siempre almorzaba a las 12 en punto, ahora tenía que esperar a que llegaran todos para sentarse a la mesa. Aunque lo hacía con gusto, en su interior sentía que estaba dejando de ser el mismo. Un día, mientras esperaba en la cocina a que el fuego se liberara para calentar la sopa, se le ocurrió una idea. Esta ya no es mi casa y necesito un lugar donde pueda vivir como siempre he vivido. No lo pensó con rabia, sino con claridad. Habló con sus hijas, les dijo que las quería, que apreciaba todo lo que hacían por él, pero que quería recuperar su independencia. Al principio sintieron miedo, pensaron que podría ser peligroso para él vivir solo, pero él les explicó: «No es que quiera distanciarme, es que quiero estar mejor cuando estemos juntos». Encontró un pequeño apartamento cerca de una plaza, a pocas cuadras de sus hijas. Volvió a sus paseos, a sus desayunos tranquilos y a leer el periódico en silencio. Lo más hermoso fue que las visitas a sus hijas y nietos volvieron a ser momentos especiales.
se reían más, se escuchaban más porque se extrañaban. Don Ricardo me dijo algo que jamás olvidaré. Vivir solo me devolvió a mí mismo, y eso también me devolvió a mi familia. Su historia nos recuerda que a menudo la distancia física puede acercarnos emocionalmente y que preservar nuestro espacio no es un acto de egoísmo, sino un regalo para todos. Al escuchar historias como la de Don Ricardo, uno empieza a comprender que la independencia no es un capricho, sino una necesidad vital para que las relaciones familiares se mantengan sanas, porque hay algo que no siempre vemos. La convivencia prolongada puede desgastar incluso los lazos más fuertes, y eso ocurre sin que nadie lo desee. Cuando vives con tus hijos, la rutina empieza a llenar todo el espacio. Compartes comidas, mañanas, noches y también momentos de tensión. Ves sus problemas laborales, sus discusiones de pareja, sus preocupaciones por los niños y aunque no te lo pidan, también los llevas sobre tus hombros. Ellos, aunque te quieren, sienten que tienen que adaptarse a ti en situaciones que podrían resultarles incómodas. Por otro lado, cuando cada uno vive en su espacio, los encuentros se vuelven más ligeros. No los cruza la obligación, sino el deseo. Te visitan porque quieren verte, no porque vivas en la habitación de al lado. Y los recibes con alegría, energía y ganas de compartir sin agotamiento por haber convivido todo el día con sus ritmos. La independencia también protege algo muy valioso, tu identidad, porque en tu casa tú decides el orden, los horarios, las costumbres. No tienes que pedir permiso para recibir visitas, escuchar música, reorganizar los muebles ni cocinar a tu antojo. Cada rincón habla de ti y eso alimenta tu sentido de pertenencia. También está el ejemplo que das. Cuando tus hijos te ven mantener tu independencia, comprenden que envejecer no significa rendirse, sino adaptarse sin perderte. Les demuestras que puedes seguir tomando decisiones, seguir eligiendo, que la vida, a cualquier edad, aún tiene espacio para la libertad. Quiero que lo pienses así. Cuando defiendes tu espacio, también defiendes la calidad de los momentos que pasas con tus hijos. Porque si esos encuentros no están cargados de pequeñas tensiones cotidianas, hay más espacio para la ternura, la risa y el disfrute puro. Al final, eso es lo que todos queremos en esta etapa, momentos que valgan la pena, no solo días que se acumulan. Hay una frase de Eleanor Roosevelt que me encanta y que encaja a la perfección con este tema. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Cuanto más lo pienso, más veo lo importante que es para quienes estamos en la vejez. Porque cuando renunciamos a nuestra independencia, cuando dejamos que otro tome todas las decisiones por nosotros, poco a poco empezamos a dar ese consentimiento del que hablaba Roosevelt. No porque otros quieran hacernos sentir menos, sino porque, sin darnos cuenta, empezamos a aceptar que nuestro papel en la vida ahora es secundario. Eso es algo que